Gracias Hashem, gracias Hashem, que nos siga ayudando, por favor. Saludos desde Cali, los queremos mucho, nos extrañamos, nos extrañamos. Gracias Hashem. Shalom a todos. Gracias Hashem que vinimos. Qué alegría estar de nuevo por acá, los extrañé mucho, pero qué alegría que estuvieron con la llama de Bresle encendida, gracias a Hashem. Mucha falta su punto del alma, hermano, su liderazgo, Sí. su rol, le hace mucha falta. Hicimos aquí, hermano, un reconocimiento, hermano, a Hashem, a los Aikim, primero que todo, pero, hermano, Gustavo hizo un esfuerzo, pues un punto duro de que se hicieran las dos reuniones, hermano. Era un reconocimiento, hermano. Muchas gracias, hermano. Yo le pague. Hashem le recompense. Le recompense con sabiduría y todo lo bueno. Sí, porque eso es algo grande. Sí, hermano. Algo grande lo que estamos haciendo. Sí. Y Dios mediante cada vez, poco a poco nos vamos a dar cuenta y también poco a poco, otra cosa que me decía el brelero canadiense es que poder hacer ese punto, ese puente de los judíos y los no judíos y a través de las clipot. La clipa es la que genera esa separación. Eso, entonces, por eso lo que hacemos así al principio no se note, pero poco a poco se va cogiendo más fuerza con el voz de Hashem. Y sí, entonces, nosotros por acá en este lugar así tan alejado, pero realmente estamos muy cerca. Eso me puso a pensar, si nosotros hablamos de lugares alejados, en el Amazonas es más alejado todavía. Porque imagínate, una hora en el avión, póngale que vaya a 800 kilómetros por hora, digamos en línea recta, una hora de pura selva. Demora uno desde Bogotá hora y 45, más o menos hora y 50. Y una hora de pura selva. No es muy lejos, pero esa gente está muy cerca de Dios. Muy bonito porque ellos son monoteístas, ellos hablan del Padre Creador y de la Madre Naturaleza. Es como decir el Creador y la Shejinah. Muy bonito. Es como intentamos aprender con Yud Kei Vav Kei y con Elohim. Exactamente, muy bonito. La palabra. Yo me voy a ir compartiendo cositas, pero en lo que me medida de lo posible. Lo que les quería compartir desde que estaba por allá, algo que me gustó mucho, es que ellos son muy organizados. Entonces, por la noche se reúnen a mambiar y empiezan a hablar primero de lo que van a hacer. Y ya después hablan ya las partes más espiritual y todo. Y al otro día empiezan a hacer lo que dijeron. Eso no es hablar, no es hacer, es la práctica. Y todo el día están en movimiento, todo el día están en movimiento y entre todos, o sea, todo el mundo tiene que hablar. Si alguien no habla, ¿usted qué dice? Y todos, listo, bueno, ya quedamos en esto. Y entonces ya el otro día todos a moverse, a moverse. Una cosa piensa la mula, otro que la rea, que vamos a hacer tal cosa, empezó a llover, listo. No la hacemos, pero después la hacemos cuando deje de llover. Me parece muy bonito eso, que es algo que gracias a Dios nosotros estamos poniendo en práctica, pues no es por el poder de mi mano ni de mi propia fuerza, sino por la bendición de Hashem, de ir hablando y poniendo en práctica, con el favor de Dios. Hablando de eso, ya la esposa ya está sacando adelante el Tikkun Haglalí. Sí. Ella con el ChatGPT también le da para ponerlo con las letras hebreas y la fonética. Mejor, ¿cierto? Sí. Mejor. Sí, mejor. Dios mediante, vamos ahí para que sigamos rezando para sacar ese libro de rezos. Otra cosa que yo anhelo mucho es poderles compartir este libro de esta parte pues, de los nombres de los Aikim. Ahí vamos hablando a ver cómo hacemos. Lo podemos sacar aparte o de pronto en ese mismo que vamos a sacar, dar una parte vamos a ver, pero yo quiero al menos tomarle foticos, bueno, que recemos porque eso todo lo tenemos que tener, ese de los nombres de los Aikim. Importante por la plegaria, importante por la plegaria. Muy importante esa partecita por la plegaria, don Daniel. Perdón que meta la cucharada, que no te di la palabra. No, es que no estamos, digan, a ver. ¿Cómo así que importante por la plegaria?
Sí, porque el nombrar los Sadiquín en la plegaria puede ser una guía para nosotros en la conexión a Shen. Exactamente. Puede, no, es algo fundamental y que en Breslev es muy importante. En otras corrientes del judaísmo no, pero en Breslev sí. Y este es un libro que hizo, o sea, estos son varios libros. Entonces acá está Shemot Hasadikim, que son los nombres de los Sadikim. Shemot, nombres. Hasadikim, los Sadikim. Y entonces se trata de uno ir recitando los nombres de los Sadikim. Uno va recitando los nombres de los Sadikim lo que pueda. Por ejemplo, yo hago casi siempre en promedio una hojita, cada 2 páginas. Y ya después al final hay una plegaria donde dice que a través del mérito de los Aikim, que podamos, que lleven nuestras plegarias al trono celestial a través de sus obras, que la naturaleza se convierta para bien a través de nombrar los nombres de los Aikim, porque los Aikim nos han enseñado que a través de nombrar los nombres de los Aikim, la naturaleza se convierte para bien, se transforma, toda la naturaleza cambia para nuestro bien. Y también así los nombres de los Aikim que nos acordemos, que tengamos en la cabeza, cuando empecemos el Itbodedut, durante el Itbodedut, antes de hacer el Tikkun Haglali, sobre todo de Rabbi Nachman de Breslev, es súper importante. Ese es lo que nos garantiza, es fundamental. Ese es el digamos, la garantía de que vamos por buen camino, de que el camino nos va a llevar a buen término, que es lo que hemos hablado, que nosotros somos chiquiticos, como un moquito pegado a la pared. El ángel de la mala inclinación, que también lo creó Hashem, una cosa muy interesante, nos ha indicado es que Yetzer Hara tiene las 2 primeras letras del tetragramatón, la Yud y la Kei. Entonces, él trabaja es para Hashem, pero es un ángel muy grande y nosotros somos muy chiquiticos. Como decir que el ángel de la mala inclinación sea así y nosotros somos un moquito. Pero como nosotros nos unimos al Sadik, entonces ya estamos en el hombro del Sadik y ya superamos la mala inclinación, o si no, no hay forma. Con el Itbodedut y la unión con el Sadik, que es una garantía, porque hay otros judíos que no hacen eso, otras ramas del judaísmo. Y sí, hacen de todo, estudian Torah, hacen los rezos, pero son personas tristes, son personas que no están conectadas con Hashem. Dice Ariel Rose, que no brillan, ¿no? Están quebradas. Entonces, miren, nosotros que no somos judíos, gracias a Dios tenemos esas herramientas. Por eso los rezos que nosotros hacemos no están instituidos como los de ellos. Los podemos ir haciendo de acuerdo a nuestra capacidad, a nuestro criterio. Yo creo, Daniel, que por ejemplo acá ahora para el libro, por lo menos pues, pero lo que venga también otras ideas, yo creo que por lo menos para este libro pues que estamos trabajando, antes de empezar las plegarias, colocar por lo menos por lo que son los 7 pastores y los que nombramos acá, ¿cierto? Al menos que haya una primera página antes de para que nos vamos acostumbrando a esto. Nos conectamos. Y los que alcanzamos una paginita. Una página o media, algo, pero que haya ahí por lo menos los 7 pastores. Le encargo esa tarea, hermano, usted que tiene más claro eso. Dios mediante. De Rayaquí, la hija K2, el Barcentol, Rashid, bendito el Eterno. Al menos esos, mientras vamos desarrollando la idea de ir poniendo, es muy bueno tener todos esos. Aunque todo este libro es libre de derecho. Sí. Bueno, yo mediante seguimos ahí con ese tema para que avancemos en el tema de estudio. Pero antes, Dios mediante, quiero compartir una historia que contó Rav Abshi de Sfat. Muy bonito ese rabino, muy breslevero. Un breslevero total, pero muy cabalista, muy de Sfat. En Sfat es el pueblo de los cabalistas.
Dios nos permita ir allá a estudiar con él, Pronto es tratar de ir allá, abrazarlo y escucharlo. escucharlo. Le gusta mucho el lejaim, tobimo, lechalón, Sí. siempre es con un vasito ahí de arak en las clases. Pues. Y entonces cuenta una historia de Rabbi Nachman que había un grupo de estudio, así como nosotros, un grupo de estudio, una Keilah, que es como una comunidad, es como una asociación, pero vale decir. Y entonces estaban hablando acerca de un árbol muy maravilloso. Y en ese árbol eh, al árbol llegaban todos los animales y todos los pájaros, porque producía una sombra muy especial. Era como un confort, como una alegría, como un descanso ir allá a ese árbol, era muy especial. Entonces los pájaros en las ramas, abajo los animales, entonces querían ir a ese árbol. Y entonces una parte de la congregación decía que eso había que ir para el oriente. La otra parte de la congregación decían que era para el norte, los otros que para el sur y los otros que para el occidente. Empezó una disputa y llegó un anciano, Sadik. Ya que eso, esa disputa, ¿qué pasó ahí? ¿Pasó? No, es que al explicar, no, es que ustedes cogieron la cosa por donde no es. Vea, ese árbol tiene tres ramas principales. Una es la emuná, la fe. Otra es la abá, la humildad. Y la otra es el temor al cielo, el temor al creador. Y el tronco principal es la verdad. Entonces lo que tenemos que hacer es que todos nosotros los que estamos acá vayamos adquiriendo esos atributos, vayamos adquiriendo la emuná, la humildad, el temor a Dios y la verdad. Y así vamos a llegar a ese árbol. Pero todos, porque habían sadiquim, habían otros así normales, otros ahí. Y todos vamos adquiriendo esos atributos y así llegamos al árbol. El árbol es el sadik. El árbol es el sadik. De hecho, Daniel, hay un libro que trata específicamente de eso, se llama El árbol más allá del espacio. Y es todo ese asunto. Sí. Todo, sí. Hermoso. Bonito. Cosa. Esos están los del BRI. Sí. Eso está los del BRI, lo puede pedir por Amazon. Sí. El árbol más allá del espacio. Camini, tome nota para que los compañeros lo compren. Lo compremos porque yo tampoco lo tengo. Y habla específicamente de eso, de cómo para poder tener, con la ayuda de Dios, la verdadera cercanía a Hashem, se necesita es eso. Necesita lo que vos acabaste de decir. La emuná, la humildad, temor a Dios. Sí. Y la verdad. Y ese es el propósito de la asociación. Y cualquier grupo de Bresles, de verdad. Que todos nosotros los que estemos acá vayamos adquiriendo eso. No es como para el líder no, porque aquí el líder es Rabbi Nachman. Que Dios nos guarde de estar buscando otros líderes, porque nosotros como estamos tan alejados, necesitamos el líder más grande. Más arriba y que puede venir más abajo. Sí, que como una persona que está enferma, Dios guarde, tiene una gripita, va a cualquier médico, pero tiene una enfermedad grave, le toca ir al especialista, pues al más duro. Entonces nosotros no nos podemos conformar con nada menos que con Adoneinu, Moreinu, Rabeinu, Rabbi Nachman, Benfeike. Que su memoria nos bendiga a todos, que su muerte nos proteja a todos. Amén. Los discípulos principales, no son de Bresles. Y quieren, empezamos a estudiar. Vamos en la 8. Se lo dirá, que yo a veces se las está dando muy fácil. Sí, Bueno, shalom. Despacio, buena letra y buen tono, por favor.
Shalom. Shalom, shalom. Haga la conexión pues, con los de aquí para que pongamos en práctica los que se iluminen. no, Sí. Bueno, queremos conectarnos con todos los sadiquín verdaderos, los sadiquín partiendo desde Adán, pasando por Noah, pasando por los 7 pastores, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe Rabenu, Aarón, después con Joseph el Hasadik, que tiene mucho que ver con nuestra asociación, con David Melech también, con el Arizal, con el Rambam, con el Ramjal, con el Ari Hakadosh, con el Bashel Tov, con Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Natan de Breslev, con el Babasal que ya viene de Zululá, con el rabino Rosenfield, con el rabino Yitzhak Breiter, con el rabino Ari Kaplan también, y con todos también los sabios escondidos que hayan por ahí. Bueno, jóvenes, hemos quedado que lo último que hemos estudiado era el punto 7, que tenía que ver con la rectificación del habla. Entonces, que eso Osman nos lo sintetizó muy bacano, que era que tenía que ver con la rectificación de 3 cosas: el habla, las finanzas y el pacto, pues, y el brit. Entonces, bueno, disculpa corte, hermano, y la dirección del rey, hermano, porque vea que justamente este mes de Shvat, el ticún es la boca. Mira qué hermoso, hermano, que este mes que empezamos, entonces pues lo que se habla es de que hay que trabajar en la rectificación de la boca, el habla, la palabra y comer en santidad. Y es justo lo que estamos estudiando, hermano. Tremendo, ¿no? Anish Pele, yo soy un hombre de maravilla, mi alma es una maravilla mayor, dice revenar, maravilla uno estar estudiando ello en el mes de Shvat. Sí. Hermoso. Entonces, bueno, eso era lo que habíamos estudiado pues en la clase pasada, ese era como el contexto. Y ahora sigue el punto 8, que es puntos buenos, ofrendas y melodías. Rabbi Natan cita a continuación el relato que hace Hazal, o sea, los sabios, sobre el Korban Tamid, la ofrenda diaria comunal, presentado en el Beit HaMidrash, en el Santo Templo. En ello participaban representantes de las 3 ramas del pueblo judío: los Kohanim, o sea, los sacerdotes, los levitas, los levín y los israelín, o sea, como ya el pueblo como tal. El Rabbi Natan explicará cómo eso se equipara con el birur de los puntos buenos. El birur era la plegaria, tamizaje, la separación. La separación del mal, el perfeccionamiento espiritual. Sí. Entonces, venga, yo repito otra vez. El Rabbi Natan explicará cómo eso se equipará con el tamiz, el birur de los puntos buenos, creando melodías y elevando el punto bueno en la forma del dibur de la plegaria. Ahora bien, este refinar de los puntos buenos, liberándolos de los deseos animales, encuentra expresión en la afirmación de Hazal. Allá había Kohanim, o sea, ya había un sacerdote con su servicio sacrificial, presentando la ofrenda, los levín en su plataforma cantando y ejecutando instrumentos musicales, y el grupo establecido de los israelíim, la delegación del Mat, de pie en su lugar y recitando pasajes de la Torá. O sea, cada uno es de su lugar. Cada uno es de su lugar y rol. Sí. Es que eso es muy bonito, ¿no? Porque, muchachos, porque es que es precisamente lo que trabajamos pues, a nivel general, lo que Dios quiere, pero que también pues, que queremos que la asociación sea eso, que hemos insistido mucho en eso, que no todos, pues Dios nos libre de que todos seamos igualitos, no, porque cada uno tenemos un lugar desde el cual podemos hacer crecer la asociación en bien no solo de nosotros, sino
del país, de las ciudades, del mundo. Imagínense, Dios mío, bendito, que se dé un buen vínculo con el breslevero, ¿cierto? Pues con humildad, lo que dice Daniel, que con humildad, con sencillez, pero, o sea, son cosas muy grandes desde su lugar, nosotros desde nuestro lugar, él desde su lugar, o sea, el lugar, ahí es importante entender eso, en qué lugar estamos cada uno. Los levitas tenemos que cantar, tocaban música. Sí. Los Kohanim, La los sacrificios, las ofrendas, el incienso, sacrificar los animales, están en una parte, en el altar. Los levitas tenían como una plataforma, como decir una tarima, pues como se cantan los músicos. Un tablado. Una tablada. Y era el servicio del servicio. Ellos alegraban a los Kohanim, a los sacerdotes, para que ellos pudieran hacer las ofrendas con alegría. Servicio del servicio, ¿sabes? Era que estuvieran alegres sobre todo los sacerdotes, para que pudieran bajar a la presencia divina y a la religión. Y el pueblo ya estaba, el pueblo ya está al otro lado. Si llevamos eso a lo macro, mire que es lo que está pasando en el mundo. Pero los de este lado quieren que todos vengan para este lado, para su lugar, ¿sí o no? Los de este lado quieren que todos vayan para este lado, para su lugar. Otros quieren que no, que todos seamos igualitos y estamos en el medio. No, la asociación Gamine solamente doña Keri y yo. Déjenlos a ellos ahí en su gaminería, el resto no. Entonces, no, necesitamos que los que están acá. Pero mira que esa parte animal, que es lo que está hablando ahí del virus, que está misando ese aprecio la parte animal de uno, para poder haber la unión, porque la unión también implica eso, que cada uno tenga su rol, porque es como un rompecabezas. Si todas las piezas son iguales, pues ahí no hay nada. No casa nada, no hay rompecabezas. No hay. No se puede armar. Exacto. Tienen que ir diferentes, pero estar unidos. Ese es el trabajo de Daniel, porque precisamente hablando de árboles, y en que es el mes de, ¿cierto? El 15 de Esbat, que es el mes de, precisamente es eso, el árbol del conocimiento, del bien y del mal, y el árbol de la vida, el Eshaim, ¿cierto? Y ahorita todo en esta época, pues desde que ya sabemos pues que es que lo dice la Torá, desde que Adán se equivocó con Jabata, todo está mezclado con el bien y el mal, es una mezcla todo del bien y el mal, todo y todos, absolutamente. No hay nada que sea un bien absoluto en este momento. Después cuando llegue Mashiach es que él va a hacer ya ese, pero se trata de eso, separar. Mire, lo que nos trata de aquí en el discurso de Reb Nosson es de eso, de que cada quien tenemos que hacer ese virul, esa separación. Esas son las clipot, las cáscaras, que es la aprecho. El aprecho es lo que hay que separar. Cada uno. Y eso significa quitarle las chispas sagradas, extraerlas, porque ya de por sí no tienen vida. Extrae las chispas, ya que es el aprecho, y que echa de abono para las masitas, para el mismo árbol. Sí. Bueno. Entonces, bueno, que es cada uno pues en su lugar. Pues el principal tikkun generado al presentar un corbán, el encontrar y refinar el punto bueno de las impurezas y los deseos animales, se produce a través del Cohen, quien es llamado el hombre de Gesed. Pues dado que él se inclina hacia la bondad y los juicios favorables, encuentra los puntos buenos en todos los niveles inferiores, que es el mismo objetivo de presentar los corbanotos, a los sacrificios. Por lo tanto, todos los tikkunim logrados a través de la presentación de un corbán se producen mediante el Cohen, el hombre de Gesed, que es el rasgo ejemplificado por Abraham, como está escrito en referencia a él. Tú serás un Cohen por siempre. Ahí está la nota 55 que dice: comenzamos comentando sobre este versículo de los Salmos. Rashi explica que hace referencia a Abraham. Hashem le prometió a Abraham que o sea, el sacerdocio provendría de sus descendientes. Bueno, entonces ahí vemos la conexión entre esas sefirot y ese rol.
Y mediante... Que una, vamos grabando de que una, Kohanim, que una, que K-E-H-U-N-A, que una es el sacerdocio, y los sacerdotes, Kohanim, K-O-H-A-I-M, que una Kohanim, como para sí, señor. pensando los términos. Entonces, bueno, entonces, tú serás, eso era referente a lo de que tú serás un Cohen por siempre. Y mediante este birur, que revela los puntos buenos, se hacen las melodías, como se ha explicado más arriba. Eso está reflejado en los Levim, estaban ubicados en su plataforma. Cuando ellos ejecutaban instrumentos musicales en la plataforma, mientras era presentado el Corbán. Porque es que a través del concepto del Corbán, que es ofrecido por el Cohen, el hombre de Gesed, siendo este el concepto de encontrar y refinar el bien al inclinarse hacia la bondad, que se hacen las melodías. Y los israelíes, la delegación del Mamad, el pueblo, estaban de pie en su lugar, donde se dedicaban a recitar pasajes de la Torá mientras se presentaba la ofrenda. Ya sigue pues otro párrafo. Esta es la dimensión del dibur, o sea, del tamizaje. Al recitar estos pasajes de la Torá, elevaban el bien extraído a través del Corbán hacia el dibur, que eso es su ascenso esencial. Por lo tanto, la dedicación del mal leía, o sea, el Mahamat. Sí. Entonces, es la delegación del pueblo, pues, sí, bueno. O sea, por lo tanto, a través de la delegación del pueblo, o sea, del pueblo de los israelíes, el acto de la creación, o sea, esta delegación del pueblo leía el acto de la creación en la Parashá Bereshit. Bereshit 1, 2, 3, y la canción de Moshe en la Parashá Hasinu. 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 Que es de Barim. Hasinu. 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 Cuando vayamos a leer esos términos así que son así, leamos así como niños. Miremos cada letrica. Pues mire que hay dos A. Sinu. No importa que tenga que hacerlo despacio. Sí. Entonces, bueno. Así no se escucha. Para oreja, como oreja, así no es oreja. Exacto. Para oreja, pues, nada, también que no sé qué, como en los cielos, en la tierra, que paren orejas. Entonces, bueno, que el pueblo leía entonces Bereshit y la canción de Moshe en la Parashá Hasinu, que es de Barim 32, 1, 43. Leían de Parashá Bereshit, pues el acto de la creación se produjo principalmente a través del dirur del bien, como dice un versículo, con su bondad él renueva cada día, continuamente el acto de la creación. Hay una nota que es la 57. El Arizal enseña que los mundos espirituales están en un flujo constante, haciendo que cada día sea una creación absolutamente nueva. En el Likutei Moharan, entonces, en Likutei Alajot, sí. Minha 4.1, el Rabbi Natan explica que la renovación del acto de la creación alude al hecho de Hashem construyendo constantemente su luz y llenando luego el espacio vacío con la creación, tal cual hizo al comienzo. Ahí me dicen un apéndice. En el apéndice 9, más adelante el Rabbi Natan relaciona la renovación del acto de la creación con la tercera parte de la liturgia de Shaharit, las bendiciones del Kriyat Shema. Listo. Otra una teleconferencia, cada vez que quieran hablar, bienvenidos, no les dé pena. Sí, porque recordemos que ellos también están leyendo allá. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando estén allá y se les venga algo, así de lo que ustedes hayan estudiado en la semana o de conceptos que tengan, compartamos. Importante, sí. No.
Hágale sinvergüenza. Debe quedar usted. Leo, Sí, por favor. Ya para que usted profundice. aquí. Después de esta palabra que acabamos de leer, específicamente esta vez. Es específicamente a través de la extracción y la revelación del bien divino que Hashem renueva la creación diariamente. Este virur del bien también está implícito en las palabras. Dios vio que era bueno, significando que el bien ahora es perceptible, pues ha sido extraído y revelado. Lo que está escrito con respecto a los 6 días de la creación. Wow. Nota 58. Uy, está muy poderoso. No. Anteriormente, en el párrafo 4, el Rabí Natán citó el versículo que describe la reacción de la madre de Moshe al ver a su hijo recién nacido. Ella vio que era bueno. Rashi, sobre este versículo, cita la enseñanza de Hazal, de los sabios, que cuando nació Moshe, la casa se llenó de luz. Sotado sea. Esto conecta con la enseñanza del Rabí Natán aquí, donde cita el uso que hace la Torá de la misma expresión al describir la reacción de Dios al ver la recién nacida luz de la creación. Dios vio que la luz era buena. En ambos casos, el Rabí Natán demuestra que esta expresión es una alusión al punto bueno. Vemos que el mal y el bien que contiene, requiriendo el virur, existió antes de la creación. Qué cosa tan dura lo que está diciendo acá. Mira, vemos que el mal y el bien que contiene, requiriendo el virur, existió antes de la creación. Así, con respecto a lo que precedió al tikkun generado por el acto de la creación, la Torá afirma: la tierra estaba informe y vacía, con la oscuridad. Este es el... Se me vino una Sí, para que no se me sí. pase que o sea, ahí está la importancia de la alegría, porque la alegría como tal es fundamental, por no decir que esa es la clave para ese virus. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos hablando que la mala inclinación es Yetzer Hara, que la Yud y la Kei, que es las dos primeras letras del tetragramatón, Yud, Kei, Bab, Kei, para indicar que es un servidor de Hashem. ¿Qué es cuál es el propósito de la mala inclinación del ángel de Esaú? Es que la persona haga lo contrario a la voluntad del Creador. Eso se considera una transgresión. Pero ¿cuál es el arma que usa para que la persona llegue a la transgresión? Es la tristeza. La tristeza es el arma. La persona triste, entonces ya es una persona que tiene envidia, como la misma serpiente, es una representación de eso. Y todo, la ira, la violencia, todas las... O sea, el arma como tal de... Eso es lo que dice Rabbi Nachman, el veneno de la serpiente es la tristeza. Entonces, vea qué tan importante la alegría para separar ese mal. Este es el concepto cabalístico del predominio del mal cuando cubre y oculta el bien. En este caso, el mal que impide el surgimiento del universo. Y el tikkun se produjo a través del concepto de el ruach de Dios sobrevolaba, dice Hazal.
Debes saber que este es el Ruach del Mashiach. Wow. Nota 59. Sí, hágale, mano, que por eso. Ahí está dando a entender que, o sea, que el mal está antes de la creación como tal, ¿cierto? Ahí Eso sí, tiene que ver con el espacio vacío, sí, la panui, constricción. la constricción. O sea, Hashem crea el bien también. O sea, pero es posible que el bien exista en esta creación a través del mal. Lo que está diciendo Carlos ahorita en los audios. Que, o sea, todo era la luz de Hashem, o sea, la luz infinita. Y él quería hacer él quiso hacer la creación, pero ¿cómo iba a hacer algo además de la luz infinita? Si todo era luz infinita, tuvo que crear un espacio vacío. Es un espacio vacío y ahí dentro de ese espacio vacío creó la creación, que es el árbol de la vida, pero está es necesario. Sí. Y ahí está también, también lo de la lección 24, de las subidas y las bajadas, para poder captar esa luz, porque lo que quiere Hashem es que esa luz infinita manifieste acá en esta tierra, en esta realidad. No que estemos por allá conectados, so, peace and love. No, el Sojis. Sojis, uy. No, es que estemos acá. Tenemos que tener una restricción, esas constricciones, tzitzunim, tzitsum. El tzitsum, donde es como la restricción es eso. Ah, no, ahora hay que hacer un mandado a la esposa. Ahora hay que tal cosa. No, ya tengo que parar de estudiar, hacer y voy a entrar y salir. Entrar, como decir, es el bien, digamos que salir, entre comillas, el mal, porque no es mal, pero sí, es la forma de traer esa luz infinita, de formar los recipientes. Fíjate que Carlos levantó la mano. Ok, hágale usted. Lo que iba a terminar era que precisamente que lo de que exista ese mal es que para que pueda el hombre precisamente ejercer el libre albedrío. Claro. Sí, entonces por eso está como ahí. Sí, porque si no, o sea, así no tendría sentido, sí, bueno, pero sí. Adelante, Carlos. Daniel, compañeros, casi en muchas de las enseñanzas de Rabbi Nachman habla del Ruach. Ahí apareció en lo que ustedes están leyendo, el Ruach del Mashiach. Y el Ruach, pues en lo que uno, en las enseñanzas de Rabbi Nachman, el Ruach representa al Sadik. Y el Ruach, pues entre muchas cosas que me imagino que quiere decir ese concepto del Ruach, habla de aliento de vida. Entonces se me ocurría ahora que en los momentos cuando uno está triste es porque tiene una carencia. Y en muchas enseñanzas de Rabbi Nachman, en muchos libros de Likutei Moharan, habla de eso. Entonces, si, por ejemplo, si estamos en un estado de tristeza, es porque tenemos una carencia de qué? Pues de la luz del Creador, de la luz de Hashem. Entonces, ¿cómo podemos pasar de la tristeza inmediatamente a la alegría? Una de las formas que dice Rabbi Nachman es como ese aliento, entonces hacer como un suspiro, como una respiración, y ese aliento de vida llena esa carencia, y entonces ahí ya como haciendo una separación entre ese mal y ese bien, lo que están haciendo pues de separar, de diferenciar, es importante tener en cuenta eso. A mí me ha ayudado mucho, o sea, en momentos que de pronto uno siente como angustia, como ansiedad, inhalar profundo. Osman estuvo hablando mucho tiempo acerca de eso de la inhalación y todo lo que tiene que ver precisamente en las meditaciones, pero es bueno que lo tengamos presente, o sea, cómo podemos hacer ese cambio de la tristeza a la alegría o de esa carencia a sentirnos plenos, tener en cuenta ese aliento de vida que es el Ruach, y es simplemente como un aliento, o sea, la forma más práctica es un aliento, es una respiración profunda y exhalación lenta, y ya ahí tomamos como el control para poder pasar de la tristeza a la alegría o de esa carencia a sentir esa plenitud que nos da el Creador, que nos da Hashem. Sí, muchas gracias, hermano. Ese es un consejo de Rabbeinu, el suspiro. Entonces, tráete, como decir, el árbol de la vida. Estamos acá, digamos, en el árbol del conocimiento del bien y el mal. Estamos en la ocultación. Y te suspira, pero porque se acuerda de Dios, tiene la meditación, se acuerda de Dios, la emuna, pan, y trae, a través de esa respiración, trae el bien, llena ese vacío. Y también lo contrario es cierto, también cuando la persona suspira de tristeza, al contrario, Dios guarde. Entonces uno, sí, el suspiro trae
ese Ruach HaKodesh, esa santidad acá, a este mundo físico. Esa gotica de luz infinita. Muchas gracias, hermano, Dios le pague, y a todos ustedes, los compañeros. Entonces, le damos la nota 59 que nos va a ampliar ahí ese tema de el Ruach del Mashiach. Entonces, dicen Bereshit Rabbah 2.1. El Midrash interpreta estos versículos de apertura de Bereshit como aludiendo a los 4 imperios bajo cuyo gobierno el pueblo judío sería exilado. Informe alude a los babilonios. Vacío a los persas. Oscuridad a los griegos. Y el abismo al imperio maligno, a Roma. Al igual que un abismo, el exilio bajo Roma parecerá no tener fin. Sin embargo, así como la Torá previó el exilio del pueblo judío, también predeterminó su tikún y redención a través del Ruach de Mashiach que sobrevolaba las aguas. El sagrado libro del Zohar 1.192b, que conecta igualmente el Ruach que sobrevolaba con Mashiach, también conecta el Ruach del Mashiach con la renovación de la luna, que el Rabbi Natán trata en el punto 12a. Estamos en el 8. O sea, más adelante nos va a ampliar Rabbi Natán todo esto. Que el Ruach también tiene que ver con habla, con el habla. Y Rabbi Nachman Likutei Moharan dice, el arma principal de Mashiach es la plegaria, la boca. Y en el Kitzur Likutei Moharan, Rabbi Natán dice, el arma principal de cada persona es la boca. Lo trajo Rabbi Jonathan. Es como así Rabbi Nachman, Rabbi Natán se equivocó, ¿cómo así le cambió? No, porque es lo mismo, porque cada uno también tiene una partecita de Mashiach. Y al nosotros hacer Ibodedut, ayudamos a traer a Mashiach. También a llamar. Que seguramente es precisamente lo que dio el canadiense, el brelero canadiense que se puede hacer trabajar mucho el tema del Ibodedut, de la plegaria, ¿cierto? Sí, porque lo que él decía era eso, que en el cuento del burgués y el pobre Rabbi Nachman se analiza, se expresa de una forma muy profunda la forma de traer a Mashiach, y que un rol clave lo tienen los no judíos breleveros. Pasan los judíos y los no judíos en esa unión a través de hacer el Ibodedut, de hacer la plegaria, porque el brelev, ¿qué es la plegaria? Entonces, todo mi asunto es la plegaria, dijo Rabbi Nachman de Brel. Entonces ahí es donde se conecta también con esto que estamos estudiando del punto bueno, de ir cerniendo, sacando ese afrecho, esa división, de esos exilios de Roma, de todo lo que representan los griegos, la oscuridad, todo lo que, la intelectualidad, el sistema de consumismo, la lujuria, todas las cosas que representan todos esos exilios. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Osman, perdón que meta la cucharada. No. El canadiense. Va a pegar un calvazo si vuelve a decir que perdón, no. Así es. Okay, qué pena. No, quería preguntar porque me queda la duda si lo del brelevero canadiense que te habló, pues, está hablando del cuento de Rabbi Nachman, el burgués y el pobre, ¿es lo mismo que el sofisticado y el simple o es otra historia, otro cuento? Es otro. Ah, es otro bueno. diferente. Sí. No tenía conocimiento de eso. Gracias, hermano, por buscarlo. Muchas gracias. Por favor del Eterno, estudiarlo, sí. Sratachem.
Ah, porque hoy precisamente aprovecho para eso, Daniel, que hoy he estado viendo una charla del rabino Jonathan, hoy, en los campos del bosque, y habla de la plegaria de Moshe, la plegaria de David y la plegaria del pobre. Y entonces, que cuál es más importante o cuál tiene, no más importante, porque pues obviamente estamos hablando de Moshe Rabbeinu y del rey David, pero que cuál llega inmediatamente de donde Hashem, que la del pobre. Entonces, yo de una conecté y se me vino a la cabeza, por eso aquí tengo el Tikkun Haglarí, que qué bueno tener ahí que dice que para todos, o sea, para leer en todo lugar, en todo momento y para todos. Aquí ni siquiera habla de para el pueblo de Israel, sino para todos, para nosotros. Y el tema de que la Hasidut llegó fue con esa intención de llegar con la Torá, con la enseñanza pues, del judaísmo a las personas pobres que no tenían acceso. Entonces, qué bueno que nosotros también hacemos parte de eso, entendiendo pobre, no económicamente, pues seguramente también, pero entendiendo que pobres nosotros, las personas pues que no tenemos nada, cero con la Torá. Y eso me gustó escucharlo del rabino Jonathan, lo explica muy bien explicado la plegaria de Moshe Rabbeinu, la plegaria del rey David y la plegaria del pobre y el necesitado. Eso somos nosotros. Gracias, hermano. No, muchas gracias a usted. O sea, chef, que venga ayudando, por favor. Daniel, ya me hay un tema de tiempos porque vamos apenas por la mitad del 8. Porque son las 7:30, hagámoslo hasta las 7:45. ¿Sí o no? ¿Qué dicen, o leemos corrido compañeros? para que quede completo. Pues yo digo es como para el tema de estudio, para yo conocer qué pasa. digo que mejor así analizadito, así dediquemos 2 sesiones. Pero ¿qué hace? La hacemos hasta las 7:45, 10 minuticos. Sí, porque leyendo las notas, mira que pero la idea. ¿Qué afán para vivir 120 años? Me perdí. Tenemos la nota de 59, ¿cierto? Entonces, es decir, el concepto del bien, la suma de la totalidad de todo el bien, habiendo emergido del mal del vacío y la oscuridad. El Ruach del Mashiach es sinónimo del bien, pues los puntos buenos que encontramos en cada judío literal y también en nosotros, los no judíos, son todos chispas de Mashiach, pues Mashiach en su capacidad redentora es la esencia del bien. Él está identificado con el Redentor, con Moshe. Nota 60. Como se citó en el párrafo 4, la Torah relata... pero yo ahorita ya había, ¿cierto? Entonces yo me fui derecho con todo, bueno, me emocioné. Sí. Esta es la nota 60. Como se citó en el párrafo 4, la Torah relata que la madre de Moshe lo miró y vio que era bueno. Moshe era la encarnación del bien. Lo mismo se aplica a todo Sadik. ¿Quién es el aspecto de Moshe Mashiach? Él es llamado bueno en virtud de su capacidad de encontrar el bien en todo judío y en todo no judío. Eso está en el Likutei Moharan, la primera parte, la lección 79. El Rebbe Nachman enseña que el Sadik que posee las cualidades de Moshe Mashiach tiene el poder de transformar todo el mal en bien y así eliminar por completo el mal. Y también con el Redentor Boaz, donde se dice, entonces, por la mañana, si él desea redimirte, bien,
que redima. Nota 61. El libro de Ruth relata que Boaz podría tomar a Ruth como esposa y así redimir a la viuda sin hijos y a los campos ancestrales en Eretz Israel de su marido fallecido. Solo luego de que el pariente más cercano hubiera desechado públicamente su derecho de llevar a cabo el matrimonio del cuasi-levirato, que se hace pues cuando la persona fallece, cuando el judío fallece sin tener hijos, pues ya se había casado y todo eso, entonces es el... Se casa con la viuda se casa con el hermano del fallecido. Siempre y cuando el fallecido, pues, digámoslo así, lo acepte, porque tampoco es cierto. No es obligación, pero sí es como una mitzvah, es una mitzvah. Así, cuando Boaz despertó en medio de la noche y encontró a Ruth yaciendo a sus pies, le dijo: entonces, por la mañana, si él desea redimirte, bien, que redima, pero si no, entonces yo te redimiré. En el Licuteimo Arán 1.102, el Rebbe Nachman infiere de esto que Boaz personifica la redención, al igual que Moshe en Egipto, y al igual que Mashiach en el final de los días. Boaz significa aquel que rescata y libera. El Tikkunei Zohar número 31 en la página 75b interpreta la conversación entre Boaz y Ruth como Akadosh Baruj Hu informando a la Shejinah que su ascenso y redención tendrán lugar a la mañana a través de la luz que brillará a partir de las buenas acciones del pueblo judío. Aprendemos de este versículo que Mashiach, el Redentor de Israel, está identificado con el bien y ese bien es el catalizador para la redención. Nota 62. Bueno, aquí nos manda a ver la nota 58 más arriba, ya la leímos ahorita. Y dice, en otra instancia, el Rabí Natán explica que la redención final, cuando Mashiach eleve las almas sagradas del pueblo judío desde las profundidades más grandes del Horno Santo y las reúna de los 4 rincones de la tierra, se producirá principalmente cuando todo el bien sea redimido de las profundidades del mal. Likutei Halachot Toeim Benitan 2.4. Así es mediante el Ruach de Dios, es decir, el buen Ruach, el Ruach de Mashiach, que el mundo continúa esencialmente existiendo y desarrollándose. Pues es debido a los puntos buenos que se encuentran dentro de lo informe, lo vacío y la oscuridad, que Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Subsecuentemente, como afirma la Torá, Dios separó la luz de la oscuridad, pues al despertar el punto bueno, la persona pasa genuinamente hacia una posición de mérito. Y entonces se revela la luz y la oscuridad es correspondientemente dejada de lado y separada de la luz. Bueno, aquí. Pronto en nuestros días. Dejada de lado y separada de la luz, el mal y el bien, y así en más, como se explicó más arriba. Entonces yo creo que le damos la nota 63 y paramos ahí, ¿cierto? 63 dice. Aquí está. Bueno, no, ver nota 2 más arriba. ¿No? Tenemos la idea para que los compañeros puedan ahí también entonces estar su punto del alma. Eso está... Muchas gracias, hermano. Muchas compañeros. Hashem, que nos siga ayudando, por favor. Oh, qué bonito, mis Dios mediante. Mañana nos vemos a la misma hora por el mismo canal. Preparen las historias del Baba Sali.
mínimo una por cabeza. Si quieren, si pueden, un licor fuerte, un licor casi aguardiente, ron, whisky. La velita, súper importante, la pueden hacer con aceite de oliva, es mejor, más indicado. El Rabbi Nachman de Breslev dice que las velas de aceite tienen dos virtudes. Una, elimina los juicios estrictos. Y dos, elimina el ateísmo, elimina todas esas ideas falsas intelectuales, sobre todo para la educación, para que fluya más la educación con los niños, pero pues para nosotros también que somos unos niños. La velita de aceite la instituyó Rabbi Natán, Rabbi Naftali y otro brasileño que se me escapa, pero ya casi todas casi todas las tumbas de los Adikim hay velas de aceite. Entonces, Dios mediante, no, ya nos vemos mañana. Con el favor de Dios ahí, que le gustó, vuelva por más. Favor de Hashem, muchas gracias, gracias a Hashem. Ilumine nuestros corazones con alegría, que nos ayude a adquirir la emuná, la humildad, el temor a Dios, la verdad, para que todos unidos hagamos que la luz del Sadik brille en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestro barrio, en nuestro país, en todo el mundo. Por favor del Creador, llevar esta luz del Sadik, difundir la luz del Sadik, el aroma del Sadik, el gusto del Sadik, cada vez más y mejor. Del poder el mérito de Doneinu, Moreinu, Rabeinu, Rabiná, Amén, muchas gracias muchachos, las bendiciones. Buen regreso a casa, los queremos mucho. Nos vemos Nosotros mañana. también. Gracias. Shalom a todos, buenas noches. Shalom, bendiciones. Una feliz noche. Gracias. Una feliz noche para todos. Saludos, Playita. Dígale, choma. Como de para acá, hombre. La grabación, que me cambiaron el iconito. Ay, se actualiza. Sí.